Nos hemos congregado hoy en la casa del Señor. Es jueves eucarístico, pero también es la fiesta de San Andrés Apóstol. De este hombre del cual por alguna razón la Biblia habla poco, pero lo suficiente como para que podamos saber quién era, qué quería y lo que de él Dios quería también. Primero, la primera lectura tomada de San Pablo a los Romanos. Vamos a quedarnos con la primera estrofa nada más. Si profesas con tus labios que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con los labios se profesa para alcanzar la salvación. Esta estrofa de este pasaje bíblico, según San Pablo, ha traído muchos problemas a la fe, muchos inconvenientes, muchas malas interpretaciones. Tanto que algunos sostienen e intentan vivir su fe creyendo que con solo confesar con mis labios Jesús es el Señor, ya me voy a salvar. Eso es un error, grave error. Ahí no dice eso. Ahí dice que para salvarnos tiene que haber una perfecta combinación entre lo que confesamos con nuestros labios y lo que está en nuestro corazón. En nuestros labios y con ellos confesamos la palabra de Dios que habita en nuestro corazón. Pero la palabra solo habita en nuestro corazón si somos capaces de convertirla en obra, en acciones reales salvíficas. Cierto que si yo confieso con mis labios que Jesús es el Señor, estoy en camino de salvación. El error grave consiste en creer que solo con confesar con mis labios ya me voy a salvar, o que con solo sentirlo en mi corazón ya me voy a salvar, o con solo creer en la palabra o en la persona de Cristo ya me voy a salvar. Todo eso es importante, es necesario, todo eso tenemos que hacerlo, pero todo eso combinado nos ayuda a estar en el plan de salvación de Dios, caminando camino de salvación y ayudando a otros a salvarse. Confesemos con nuestros labios, Jesús es el Señor, y alabemos y bendigamos su nombre. Pero que luego la gente pueda ver en tus acciones, en tu estilo de vida, en tu pasar por el mundo igual que Cristo, que lo que tus labios dicen es la verdad de tu corazón, no porque tus labios lo dicen, sino porque tus obras así lo atestiguan, porque te pareces al Cristo de la gloria y por eso puedes convertirte en el eco de la palabra que es Cristo, en la voz que es Juan que grita en el desierto, y tu vida entonces sí sería un pasar por el mundo tal como Cristo pasó haciendo el bien. Una vez que entiendes eso, tienes una gran misión en el mundo. La gente tiene que oír hablar de Dios, pero ¿cómo van a oír hablar si nadie se los predica? Olvidemos la gente. Tus hijos tienen que oír hablar de Dios. Pero ¿cómo van a oír hablar de Dios si tú no se lo predicas? Eso es lo que dice ahí. La gente es demasiado gente, pero tus hijos son tus hijos. Y de entre toda esa gente que también tienes que ayudar a salvar, el compromiso primero es a salvar tu casa, los tuyos, los que Dios te dio para que tú los ayudaras a salvarse. Hay que proclamar la palabra, hay que llevar la palabra al corazón de nuestros hijos, porque tal vez no han oído la predicación de la palabra,
de alguien que al predicarla, la predique con convicción, pero como quien tiene el primer turno en la predicación de la palabra al corazón de tus hijos eres tú, pues necesitan oír de ti, ver de ti esa convicción. Tradúcelo, ese estilo de vida en santidad. Luego podemos entender, a toda la tierra alcanza su pregón, porque es lo que Jesús dijo: vayan por todo el mundo, proclamen el Evangelio. Y aterrizamos por fuerza en San Andrés Apóstol, San Andrés Mártir si quieres. Es interesante el Evangelio que la Iglesia ha tomado para hoy en Mateo 4. En aquel tiempo, paseando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés. Estaban echando la red en el mar porque eran pescadores. Más adelante, dos hermanos más, Santiago y Juan, igual. Uno pensaría, pero eso es casi un acto de magia. Pasó, los llamó y se fueron. No, espérate, el Evangelio no se lee así. Así no fue como sucedió. Antes que eso, ya Andrés y Juan también eran discípulos de Juan el Bautista. Antes que eso, ya Jesús se había bautizado. Y Andrés estaba en el bautismo de Jesús. Y cuando aquella epifanía, aquella manifestación de Dios, aquella voz que habló de lo alto, aquella paloma que descendió y el Hijo de Dios en medio de las aguas, Andrés quedó anonadado y fue con Juan el Bautista acto seguido y le preguntó: ¿quién es ese? Y Juan le respondió: he ahí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, síganle. Este no fue el primer encuentro entre Jesús y Pedro, Juan, Andrés y Santiago. No lo fue. Ya se había encontrado al menos con algunos de ellos. Y tenemos otros evangelios. Por ejemplo, vamos a encontrar que Andrés y Juan un día se encuentran con Jesús de camino. Jesús le pregunta: ¿qué buscan? Ellos responden: Maestro, ¿dónde vives? ¿Recuerdan el texto? Y Jesús responde: ven y lo verás. Conóceme, no toques de oída, no creas por lo que te dijeron, experiméntame, conóceme, aprende a amarme para que luego de verdad puedas seguirme. Y dice la palabra que se quedaron con él toda esa tarde y quién sabe si toda esa noche. Entonces hoy, ¿qué es lo que tenemos? El fruto de una vida de alguien que está buscando y anhelando un encuentro personal con Cristo. Lo primero que te pide hoy la lectura es que te parezcas a Andrés, que aprendas a estar siempre en el lugar correcto, siempre a la hora correcta, siempre haciendo lo correcto, aunque eso implique sacrificio. ¿Y por qué añado eso? Porque la vida de Andrés es un sacrificio. Mira esto. Básicamente, Andrés va a ser el último discípulo de Juan y el primer discípulo de Jesús. Eso es lo que Andrés es. Sin embargo, cuando Jesús va a elegir 3 de ellos para llevárselos a la transfiguración, al Getsemaní y a otros menesteres, nunca se lleva a Andrés. Se lleva a Pedro, que representa la autoridad. Se lleva a Santiago, representa el sacrificio, porque fue el primero de los 12 que murió por Cristo. Y se lleva a Juan, que representa al amor y a la obediencia, pero no se llevó a Andrés. Como para decirnos que Andrés no necesitaba de esos extras, que él creía lo que creía y porque lo creía, que no necesitaba extras para seguir creyendo, ni pruebas, ni visiones, ni cosas por el estilo. Él se había enamorado de Juan.
Juan lo enseñó a amar a Jesús. Él empezó a amar a Jesús y eso le bastaba. Peor aún, Andrés, cuando conoce a Jesús, va en busca de su hermano Pedro y lo trae para que lo conozca. Y cuando Jesús va a elegir una piedra a quien dejarle su iglesia, podríamos decir, no elige a Andrés, elige a Pedro. A todas luces, Andrés era más obediente, con un temperamento más templado, más dócil. Yo me atrevo a decir más apóstol, pero no eligió a Andrés. Porque Andrés tampoco necesitaba de títulos o prioridades, porque su prioridad era solo el Cristo de la gloria. Si pudiésemos entender a Andrés, para dejar de necesitar aplausos, placas, reconocimientos, títulos o cosas por el estilo. Si pudiésemos entender en Andrés el abandono total, el apego cero y la obediencia a la palabra de Cristo solo porque Cristo lo dice y punto. Andrés va más allá de querer ser el Papa. Andrés solo quiere aprender a dar la vida por Jesús y lo hizo hasta el extremo. Murió crucificado también, pero en una cruz en forma de X. Como X, así de simple, todo para Dios, nada para mí. Este muchacho entonces nos trae a consideración que nosotros tenemos que bajarle 2 decibeles a nuestra humanidad, caída por cierto, para crecer en santidad, para parecernos más a Andrés y a Jesús, y para entender que una vez que llevamos a los demás a la presencia de Jesús, como Andrés llevó a Pedro, los llevamos para que crezcan. Y ojalá que puedan crecer tanto que estén por encima de nosotros mismos. Así cumpliríamos con aquello que dice Pablo, amar al otro y estimarlo por encima de nosotros. En la fiesta de San Andrés Apóstol, pidamos al Señor que también tú y yo podamos dejar las redes, la barca a nuestros padres y familiares. No abandonarlos no es lo mismo, dejarlos en su lugar para que Cristo de verdad ocupe el verdadero lugar en nuestra vida y entonces podamos llevar a todos los nuestros a la verdadera vida en Cristo Jesús. Siéntete en esta fiesta tocado por el amor de Dios. Trae sobre el altar a toda tu familia con todos sus nombres y déjalos ahí. En el momento de la consagración vamos a lavarlos en la sangre del Cordero y a pedirle una y otra vez: Jesús, Hijo de David, ten compasión de nosotros, ten compasión de mi matrimonio, ten compasión de mis hijos, ten compasión de mí, dame un carácter nuevo, una mejor forma de ver las cosas, paciencia y tolerancia, suficiente amor, el arte de perdonar y de pedir perdón y un deseo ingastable de aprender a vivir en santidad. Deja que el Espíritu Santo de Dios anide en tu corazón, allí de frutos abundantes. Y no olvides la consigna: busca primero el reino de Dios con su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura.